Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer la invitación que me hizo Carmen Souto y Ana Niria para participar en este evento y agradecer la oportunidad a Casa de las Américas por abrirme siempre las puertas, tanto como estudiante, así como graduado de musicología. El título de mi ponencia está relacionado estrechamente con el tema del taller, las relaciones de los intelectuales en los Estados Unidos y, en este caso, los compositores académicos. Quisiera comenzar citando un fragmento de Ambrosio Fornet en su libro Narrar la Nación. En el caprichoso entramado de los destinos individuales y colectivos se tejen insólitas figuras cuyo diseño no suele responder a los patrones clásicos de la mismidad. De ahí que cada vez sean más frecuentes los casos de personas que se niegan a dejarse encasillar en los estrechos marcos de un solo perfil identitario. Me remonto a los inicios de la Escuela Cubana de Composición hace 80 años, cuando se fundó el Grupo de Renovación Musical de Cuba el 20 de junio de 1942 y que se mantuvo activo hasta finales de 1948. Este grupo fue una institución cultural que surgió en las salas del Conservatorio Municipal de La Habana y del Lyceum Lawn Tennis Club, que también tenía su sede en la capital cubana. Mantuvo una gran actividad en el ambiente artístico de su época y manifestó sus ideales colectivos en la prensa periódica y en revistas de circulación nacional e internacional, en conciertos, emisiones radiofónicas y en diversas actividades llevadas a cabo en academias y sociedades artísticas. Como entidad grupal estuvo integrado por los compositores siguientes: Argelías León, Dolores Torres, Edgardo Martín, Enrique Aparicio Belver, Esther Rodríguez, Francisco Formel, Gisela Hernández, Harold Gramach, Hilario González, José Ardébol, Juan Antonio Cámara, Julián Orbón, Natalio Galán, Serafín Pro y Virginia Fuentes. Las relaciones de los compositores cubanos con los americanos fueron siempre muy estrechas. José Ardébol, quien participó del movimiento del americanismo musical, tuvo muchos contactos en todo el continente y desde Estados Unidos mantuvo estrechos vínculos con compositores y asociaciones. Gracias a sus conexiones, en 1942 recibió la encomienda por parte de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos de Washington de escoger a uno de sus alumnos, al que se le otorgaría una beca de estudios en Berkshire Music Center en los Estados Unidos, a efectos de que asistiera a dos cursos diferentes, el de creación musical con Aaron Copland y el de dirección de orquesta con Sergei Koussevitzky. El Berkshire Music Center era una academia anual de música de verano en Lenox, Massachusetts, Estados Unidos, en la que muchos de los músicos profesionales emergentes participaban en presentaciones, clases magistrales y talleres. El centro coordinaba, como parte del Festival de Música de Tanglewood, una serie de conciertos al aire libre, y la casa de verano de la Boston Symphony Orchestra les daba espacio. A su juicio, Ardébol consideró más razonable que la responsabilidad de escoger entre uno de ellos estuviese no solo en sus manos. Por este motivo ofreció la beca en concurso en el conservatorio, dirigido en aquel tiempo por Diego Bonilla, pues era el único centro educacional cubano que contaba con la presencia de un considerable número de estudiantes en su clase de armonía. Las figuras de José Ardébol como líder del grupo y abanderado en el neoclasicismo musical latinoamericano contribuyó a que Cuba fuera un centro de atención para personalidades como Aaron Copland y el director de orquesta Sergei Koussevitzky. En 1942, a partir de un concurso de sonatas para piano, en aras de otorgar una beca de estudio al ganador, que fue Harold Gramaches, para estudiar en Massachusetts con los músicos antes mencionados, se logró establecer una estrecha relación entre Boston, o Massachusetts, el centro de Tanglewood, y Cuba. Esto le sirvió a Harold Gramaches para componer su sinfonía en Mi, o sea, durante esa estancia entregó una obra y pudo madurarla. Posteriormente, en el año 1945, Julián Orbón también viajó y recibió una beca de estudios gracias a esta oportunidad. El grupo de renovación musical se conectó directamente con dos movimientos importantes que impulsaban la producción de obras y la difusión de las mismas a nivel continental: el americanismo musical, liderado por el musicólogo alemán nacionalizado en Uruguay Francisco Kurt Lange, y el panamericanismo, proyecto del gobierno estadounidense que tenía claros intereses en los países latinoamericanos. Para la música, específicamente
La figura de Charles Seeger representaba los intereses gubernamentales del presidente Roosevelt y propiciaba conexiones para los intelectuales y las instituciones en diferentes niveles administrativos. Así, los miembros del grupo de renovación musical se visibilizaron en el continente americano, y figuras tan importantes como Gisela Hernández, Harold Gramaches, Julián Orbón, Juan Antonio Cámara, Natalio Galán y Virginia Fleites se formaron en parte de su carrera en colegios estadounidenses, haciendo estancias y participando en conciertos, directa o indirectamente, ya que sus composiciones eran interpretadas por músicos americanos y orquestas en diferentes centros musicales o educativos. Los nexos con Aaron Copland y Sergei Koussevitzky contribuyeron a fortalecer la formación académica de Harold Gramaches y Julián Orbón en el Berkshire Music Center, mientras que con Charles Seeger, a través de la Unión Panamericana, Gustavo Durán y Vanette Lawler se establecieron contactos desde un plano cultural, institucional y educativo. Estos vínculos constituyeron nexos de expansión y difusión de la música compuesta por el grupo, propiciaron intercambios culturales y establecimiento de contactos que perdurarían a través de los años. Por ejemplo, Gisela Hernández, además de presentarse en 1944 ante Vanette Lawler, asesora de educación musical de la Unión Panamericana, y quien fue además secretaria ejecutiva asociada a la Conferencia Nacional de Profesores de Música de los Estados Unidos, viajó en ese mismo año a ese país y amplió estudios con Gustav Stubb y Theodore Chandler en el Peabody Institute of Music de Baltimore. Aunque en su catálogo no hay una influencia directa y en sus escritos no reconoce esta estancia como esencial, sí marcó un antes y un después en su producción, aspectos a tratar en estudios próximos sobre su obra, mayormente desaparecida o extraviada a priori. Otro caso es el de Harold Gramaches, que fue otro de los músicos formado parcialmente en los Estados Unidos. La influencia de Harold Copland en su música fue un aspecto importante para la posterior proyección de su carrera y su devenir creativo. El programa del concierto de obras contemporáneas norteamericanas y cubanas de la Orquesta de Cámara de La Habana, Lyceum y Lawn Tennis Club, celebrado el 11 de diciembre de 1941, evidencia este nexo con el músico norteamericano, donde Harold Gramaches presenta sus dos invenciones por primera vez y Aaron Copland interpreta al piano su sonata de 1941 y dirige la Orquesta de Cámara de La Habana interpretando Quiet City de 1940, compuesta por él para trompeta, corno inglés y orquesta de cuerda. Posteriormente, Harold Gramaches viaja a los Estados Unidos y se nutre de la formación académica que Copland y Koussevitzky le proporcionaran. A partir del triunfo de la Revolución, Juan Antonio Cámara y Virginia Fleites emigraron a los Estados Unidos y, desgraciadamente, sus obras desaparecieron. Solo las que quedaron publicadas o las que se conserven en algún archivo nacional y permanezcan extraviadas dentro de los fondos documentales de otros compositores evidencian la capacidad de estos músicos y su consagración como intelectuales. Hasta el momento no queda registro de correspondencia ni intercambio de materiales entre ellos y otros de los miembros del grupo. No sucedió así con el caso de Julián Orbón, quien se mantuvo informado de la cultura cubana a través de una activa correspondencia con Fina García Marrús, Cintio Vitier, Lezama Lima y Eliseo Diego, debido a su participación en el grupo Orígenes, correspondencia que tuve el privilegio de leer durante una estancia de investigación en el Latin American Music Center de la Universidad de Indiana. Julián Orbón es un caso atípico en la música latinoamericana. Su exilio fuera de su natal España, su vida en Cuba, su posterior exilio a México y el final de su vida en Miami constituyen un sinfín de retos y contrariedades que le llevaron a establecerse en Miami Beach, Florida, y desde ahí impulsar su producción a lo largo de todos los Estados Unidos. Me atrevo a decir que es el compositor académico cubano, porque se nacionalizó en Cuba, más tocado en todo el continente. Sus tres versiones sinfónicas representan un momento climático en su catálogo compositivo y, sin embargo, su sinfonía, compuesta durante los años 40, se mantiene extraviada, además de otras obras. El hallazgo del manuscrito de su sonata sobre la tumba al padre Soler de 1942 y de la sonata para piano de gran extensión
mencionada con suma perspicacia por Alejo Carpentier en La música en Cuba, merecen que su nombre se reivindique en el contexto nacional cubano y su música sea grabada por alguno de los sellos discográficos nacionales, siempre con un criterio musicológico establecido. Sobre su música, Ardevol le escribe a Aaron Copland: es un músico de enorme potencialidad y que, como usted verá, cuenta ya, a pesar de su juventud, con varias obras importantes. Es de gran capacidad intuitiva, odia todo tipo de análisis y prefiere captar las síntesis finales. Ha hecho estudios completos de armonía y un curso de contrapunto no muy bien trabajado, pero bien comprendido. Algunas nociones elementales de fuga, algo de formas musicales. En este aspecto, sus conocimientos se deben más a la intuición que al estudio y algunas nociones de instrumentación. Resulta un estudiante muy indisciplinado, pero siempre inteligente. Es muy voluntarioso, pero tiene la ventaja de que sabe lo que quiere. Aquí podemos observar a Julián Orbón junto a Lezama Lima, Alejo Carpentier y a su esposa. Y escucharemos un fragmento de las 3 versiones sinfónicas. Natalio Galán es otro de los miembros del grupo de Renovación Musical que vivieron mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Nacido en Camagüey el 7 de agosto de 1917, fue alumno de las clases de composición de José Ardevol en el Conservatorio Municipal de La Habana, de Música de La Habana, y fue parte del grupo de Renovación y fue muy activo, aunque se incorporó en los últimos años de accionar grupal, ya que era alumno del conservatorio, pero estaba y participaba dentro de las clases. En el año 1947 viaja a Nueva York para estudiar composición con Henry Cowell, otra de las figuras que estaba muy cercana a los compositores cubanos. Y allí, en Nueva York, amplió sus estudios sobre procedimientos compositivos con Henry Rand y lo hizo en la Juilliard Music School. Si bien su música no es conocida ni interpretada en Cuba, en los Estados Unidos se conserva todo su catálogo en la biblioteca de la Universidad Tulane de Nueva Orleans, institución a la que fue donado su fondo documental. Galán aportó a la cultura nacional desde la isla y fuera de ella. Musicalizó poemas de Nicolás Guillén como Isla de Turiguanó de 1946 y de Emilio Vallagas como El Tomeguín y el poema de la L, ambos de 1955. Compuso música para ópera, incidental, para cine, para escena, piano, para voz y piano, bandoneón y diversas combinaciones instrumentales. Escribió un libro importante para la historia de la música cubana titulado Cuba y sus sones, en 1983, con prólogo escrito por
Guillermo Cabrera Infante y representó a la isla desde los Estados Unidos siempre como cubano. Basó su obra en temas de Cuba y en la identidad nacional. Falleció en Luisiana el 30 de diciembre de 1985. Uno de los cubanos que se pudieron insertar en la Academia estadounidense fue Aurelio de la Vega, compositor nacido en La Habana el 28 de noviembre de 1925 y recientemente fallecido. Su vínculo con el grupo de Renovación Musical fue indirecto, ya que no recibió clases de composición de José Ardeol. Sí trabajó directamente con sus miembros y fue secretario de redacción de Conservatorio, la revista oficial del Conservatorio Municipal de La Habana, desde 1950 a 1953. También fue crítico musical de los diarios Alerta, Diario de la Marina, entre otras funciones como presidente cubano de la sección de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, el presidente del Consejo Nacional de Música de Cuba, la rama cubana del Consejo Internacional de Música de la UNESCO del 53 al 57 y profesor de música y presidente del Departamento de Música de la Universidad de Oriente Santiago de Cuba de 1953 a 1959. Y ocupó otras funciones también, por ejemplo, en la Orquesta Filarmónica de La Habana, de la cual fue vicepresidente. Aurelio de la Vega realizó una gira por los Estados Unidos como conferencista de 1952 a 1954 y se instaló en Los Ángeles en 1959, convirtiéndose en ciudadano estadounidense en 1966. De la Vega fue profesor en la University of Southern California, Los Ángeles en 1959 y en la California State University en Northridge de 1959 a 1992, donde fue distinguido como profesor emérito. Sus composiciones abarcan un amplio rango de formatos instrumentales y su música ha sido interpretada por varias orquestas y músicos estadounidenses y latinoamericanos. Su estilo está pendiente a estudiar, al igual que casi todo su catálogo compositivo. Vagos acercamientos a su obra han sido realizados y alumnos suyos como Yalil Guerra se inspiran en temas nacionales y recrean una contemporaneidad bajo los mismos estándares compositivos que el grupo de Renovación Musical y Aurelio de la Vega como músico cercano a la institución. Para concluir, quisiera mencionar el aporte de dos compositoras relevantes para la cultura cubana. Son Keila Orozco e Iliana Pérez Velázquez, que son fruto de la Escuela Cubana de Composición. Y aclaro esto porque Tania León, aunque sea cubana, y la vemos en esta foto a la izquierda, no se formó en Cuba como compositora, ni es resultado de la Escuela de Composición Cubana. Estas artistas están produciendo actualmente desde los Estados Unidos. Como exponente de cubanía, Keila Orozco desde Washington es uno de los destellos del grupo de Renovación Musical, ya que fue alumna directa de Harold Gramax y se formó en las aulas del ISA en La Habana, en la cátedra de composición que fue gestada e ideada desde las aulas del Conservatorio Municipal de Música de La Habana en la década del 40 por los miembros del grupo de Renovación Musical. Iliana Pérez Velázquez enseña composición y música electroacústica en el Williams College of Boston. Desde allí proyecta su cubanía y su identidad a través de sus obras. Análisis de estas han sido desarrollados por musicólogos como Marta Rodríguez Cuervo, a quien la une una gran amistad, y por Iván César Morales Flores, que se doctoró con el estudio de parte de su obra, y otros músicos, incluyendo a Keila Orozco. Escucharemos de Iliana un breve fragmento de Alma de Wige para cuartetos de cuerda.
Hay muchos elementos que se superponen, elementos de cubanía a través de la melodía, del ritmo, de todo este contrapunteo que se escucha y que se vive. O sea, fragmentos que te invitan a pensar en Cuba y en elementos de la música cubana a través de o insertados en la música de concierto. Y este título, Alma de Wige, es muy sugerente para una compositora nacionalizada en Estados Unidos que está pensando desde Cuba su música. Estas dos mujeres actualmente representan a Cuba desde diferentes proyecciones, cada una en su estilo, y siempre con algo muy importante, la isla y la identidad cubana como la esencia de lo que verdaderamente representan. Una patria que se distingue, concibe y dialoga con la música, la imaginación y la representación sonora de cada uno de los recuerdos, vivencias, experiencias y necesidades afectivas que hacen que el compositor académico cubano o cubana se manifieste desde y hacia Cuba en los Estados Unidos o desde cualquier punto del extranjero. Muchas gracias.